Muy buenas a todos, soy Tiago, trabajo en Transportes Hombres Barriga. Bienvenido a 12 Ruedas. Arrancamos. Muchísimas gracias, Tiago, por tu introducción. Tengo que decir una cosa, que Tiago me mandó la introducción hace ya un mes, por lo menos. Estamos a día 8 de enero. Y sí, me la mandó por lo menos hace un mes. ¿Qué es lo que pasa? Que no la pude utilizar porque los vídeos que se publicaron en diciembre ya estaban pregrabados y preprogramados, o programados, mejor dicho, para su emisión. Entonces no pude utilizarla cuando me llegó, ¿no? Porque los vídeos ya estaban hechos previamente. Entonces, bueno, era de justicia que el primer vídeo lo estrenara Tiago, lo presentara Tiago. Y bueno, pues te doy las gracias, Tiago. Disculpa que no haya podido ser antes. Y nada, te mando un gran saludo. Y bueno, espero que sigas viendo el canal y que te siga gustando. Y ahora, sin más dilación, aunque tengo 2 o 3 ardillas que están dando la tabarra, están jugando aquí y me tienen despistado, ¿sabes? Ahora se va corriendo una por allí por la carretera, se va a pillar un coche. Y sin más dilación, pues nos vamos un poco al meollo de la cuestión, que es las novedades del 2023. Pero, quietos, que tengo que decir algo del 2022, ¿vale? El 2022 ha sido un buen año para el canal. Mírala, se está comiendo una nuez. Ahora se va. Bueno, es un buen año ha sido un buen año para los vídeos. Habéis participado mucho y eso me alegra, porque el esfuerzo que se hace para hacer los vídeos pues es recompensado cuando veis los vídeos, cuando le dais al me gusta o cuando directamente os suscribís y estáis pendientes ahí, cuando comentáis, ¿no? Oye, cuando uno hace algo, un trabajo, porque es un trabajo, hacer un vídeo no es nada fácil, o sea, tú te puedes poner a grabar, bla, 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 lo cuelgo y fuera. Pero al final, si quieres algo un poco de calidad, un poco bueno, tienes que estructurar bien los vídeos, no puedes dejar nada al azar. Y bueno, los más de azar que hay son los vídeos que he colgado de ruta, que ahí es lo que salga, ¿no? El resto de vídeos, bueno, pues hay un poco guionizados, ¿no? Porque, oye, tienes que primero el 1, luego el 2, luego el 3, no saltarte pasos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estoy mirando que tengo la luz de arriba dada, ahí, y no hace falta. Entonces, bueno, respecto a los nuevos suscriptores, los que ya estáis desde el principio, a eso sí que sí, muchísimas gracias por seguir ahí, los 300 espartanos que seguís ahí dándole y comentando, grandes comentarios como los de Vicente, que da gusto leerlo, otros comentarios muy buenos como los de Carlos y uno más, creo que se llama el hombre este, que además me dejó una felicitación de Navidad, lo vimos, que tiene unos comentarios que el tío, yo digo, madre mía, tiene que tener mucho tiempo este hombre, porque explica, hay veces que explica, que responde a otros comentarios, y el tío pues con flechitas, con dibujitos, o sea, brutal, ¿no? Lo de Vicente, que da gusto leerlo, la verdad. Vicente es que deja una redacción exquisita, y a mí me da mucha vergüenza cuando le pongo da gusto leerte, muchas gracias, un abrazo. Entonces, bueno, hay comentarios pues muy buenos, ¿vale? Y pues a ver, todos los comentarios son bienvenidos, ¿vale? Lo que pasa que sí es cierto que tenéis que admitir que hay ciertos comentarios que son muy currados, ¿eh? Los míos no, porque los míos intento contestaros a todos y al final muchas veces no sé qué poneros, os doy las gracias y nada más. Entonces, bueno, el 2022 ha sido bueno, espero que este 2023 os pueda seguir dando contenido, y para ello le estuve dando vueltas en ciertas novedades. Bien, la primera novedad son los subtítulos. Para muchos, pues digo, bueno, si yo te entiendo bien, ¿no? Pero sí es cierto que esta idea la he cogido un poco del canal de Tony Connell, ya que muchos lo seguís a él también, que ha puesto subtítulos para dar a conocer en otros países pues la problemática que tenemos aquí en España, ¿no? Lo que tenemos con el transporte. Entonces me he querido sumar a esa idea y digo, bueno, pues voy a
a subtitular los vídeos que creo que son más importantes o más relevantes en el canal, porque como sabéis yo estoy muy centrado en el canal, pues en tema del trabajo, el tema de trabajar bien, ¿no? Por ejemplo, cómo se abre una lona, por ejemplo, o cómo se sube el techo, por ejemplo, ¿no? O enganchar y desenganchar, o unas eslingas, o algún truquillo, o colocar los cables por aquí, cosas muy específicas. Entonces, en esos tipos de vídeos sí que he puesto los subtítulos. Me queda pendiente marcarlos como subtitulados, ¿no? Algún asterisco o algún paréntesis con la palabra sub, no sé, ya veré. Pero bueno, ya hay varios vídeos subtitulados y a partir de ahora, pues, por ejemplo, este irá también en varios idiomas, ¿vale? Esa es una de las novedades. Otra de las novedades, que las tenía anotadas en un papel, pero lo he perdido. Lo habré hecho una bola y lo he tirado a la papelera. Otra de las novedades va a ser una especie de subsección o especie de vídeos paralelos al canal, siendo también de 12 ruedas, que tenga que ver con el bricolaje. Con el bricolaje no me refiero a poner un ladrillo o una lámpara. Es decir, en el canal habéis visto que el último vídeo, por ejemplo, que monté una silla de escritorio, pues cositas así, o que desmonté la consola central del Santa Fe buscando a ver si una bombilla fundida, que por cierto lo tengo que volver a hacer, que en uno de los comentarios ya me dijeron dónde estaba el fallo, yo no lo sabía, entonces tengo que volverlo a quitar y volverlo a poner bien. Y ese tipo de vídeos, ¿vale? Cuando estoy en casa pues trasteando, ¿no? Para ello, como no sé cómo nombrarlo, sé que 12 ruedas tal, en casa, 12 ruedas home, por ejemplo, no sé, en inglés. Me da un poco de coraje, me da rabia tener que utilizar palabras en inglés. Pero sí es cierto que tiene una sonoridad mucho mejor que si digo 12 ruedas en casa. Bueno, ¿sabes? Entonces, bueno, dejad en los comentarios cómo llamaríais vosotros a esa sección. ¿12 ruedas qué? ¿Vale? Otra sección que estoy maquinando, bueno, ya la he maquinado, pero tengo que probarla, es entrevistas. Entrevistas en directo y entrevistas vía telefónica, ¿vale? Voy a intentar, que no sé cómo hacerlo, que sean visuales, ¿vale? Que veamos al otro interlocutor, ¿vale? Porque sí es cierto que no tengo las herramientas para hacer como por ejemplo hace Tony, ¿no? Que llama y graba y le queda genial, ¿vale? Entonces, bueno, en un principio esas dos secciones también van a ser una pequeña novedad que ya veremos cómo las voy introduciendo, ¿vale? Más cosas, bueno, una muy importante, y aparte de pediros que me digáis cómo podemos titular esas dos secciones, aparte, la de los bricolajes en casa y la de las entrevistas, 12 ruedas tal o 12 ruedas tal, los comentarios, déjamelo. Os voy a pedir en los comentarios también, en el mismo comentario me decís, pam, 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 me lo dejáis bien estructurado, porfa. Un número de teléfono de contacto. Lo estoy barajando porque, a ver, tenemos Facebook, creé Facebook, la página de Facebook, que no es más que un cortapega de YouTube. Lo que se cuelga aquí va a YouTube, o sea, perdón, a Facebook, y de ahí, pues bueno, pues hay un poco más de posibilidades de que conozca más gente el canal. Pero sí es cierto que a la hora de pediros colaboración, como por ejemplo los vídeos de las intros, pues mucho me habéis decidido. He dicho decido. ¡Guau, chaval! Es que estoy espeso. Me habéis dicho que no me podéis mandar esos vídeos, esos clips de vídeos, porque directamente no usáis Facebook. Entonces, pues barajando un poco las posibilidades de coger un número de teléfono de los que hay de prepago, de esos que pone 5 euros y te dura un año, y darle wifi con mi teléfono particular, y bueno, pues desde ahí pues rescatar un poco pues los vídeos y demás que me podáis enviar. No quiero que esto se me vaya de las manos, es decir, lo sabemos por Tony, muchos de los que estáis aquí también seguís a Tony Cornellá, y el hombre lo dice en su vídeo, está saturado de mensajes,
mensajes y mensajes, porque claro, el hombre hace unos vídeos reivindicativos diciendo la puñetera verdad y muchos pues le llaman o le envían notas de audio pues haciendo de pañuelo de lágrimas, ¿no? ¿Cómo es eso? Y claro, Tony no es un superhéroe, o sea, es decir, Tony no puede hacer nada que no pueda hacer la propia persona que manda el audio. Es que mi jefe no sé qué, leche, pues denúncialo, ¿no? Entonces le llega muchísima información. Y claro, eso para mí sería casi que un problema. Es decir, repito, mi canal, este canal, vuestro canal, está centrado mucho específicamente en varios temas, ¿no? El tema reivindicativo no es uno de ellos. Es decir, yo me puedo mojar y decir las cosas como son, pero no hago vídeos tan explícitos, por decirlo de alguna forma, como puede hacer Tony. Entonces, no quiero que se me vaya de las manos el tema del número de teléfono y el WhatsApp respecto a ese sentido. Tampoco que me lleguen avalanchas de vídeos. Oye, mira, esto qué curioso y tal. Que yo lo agradezco, que sé que queréis colaborar, ¿vale? Pero tened en cuenta una cosa. Esto que veis aquí, esto es un volante. Y yo conduzco. Entonces tengo muy poco tiempo para gestionar todo. De hecho, los vídeos cuelgo 1, 2, 3 a la semana o 0 a la semana y luego 5. O sea, es como voy pudiendo organizarme, ¿vale? Entonces, en los comentarios, ¿qué opináis de que haya un número de WhatsApp? Si lo veis bien, para poder contactar conmigo en el sentido de participar en el canal, ¿vale? Y si existe un número de WhatsApp, lo que sí haría, o lo que sí haré, es eliminar la página de Facebook. O sea, si hay una cosa, elimino la otra. Está claro que yo creo que lo más directo es el número de teléfono con el WhatsApp. Entonces, bueno, se eliminaría la página de Facebook directamente. O sea, ya eliminé hace un año la mía personal y mira. Entonces, bueno, dejadlo en los comentarios qué opináis sobre el tema de tener un número directo, entre comillas, que, repito, va a ser cuando yo le dé wifi, cuando vea lo que ha entrado y lo que ha entrado o lo que ha podido entrar o yo qué sé, ¿no? Lo que vayamos un poco gestionando, ¿no? Un poco, pues, oye, si yo os pido, por ejemplo, por una intro, si me llegan intros, ¿no? Un avión. Si me llegan intros o cosas así, pues irlas gestionando poco a poco y poniéndolas en el canal, en los vídeos. Entonces, bueno, esas son las novedades. Yo creo que no me queda ninguna principales del canal. Bueno, sí, tengo otra. Nuevas tomas, nuevos tiros de cámara, a ver si me salen, porque todavía no lo he probado. Tengo esto que veis, donde esto de aquí es una cámara nueva con la cual quiero daros una primera persona de lo que se hace, ¿no? Primera persona, a ver si me sale, la tengo que probar. Haremos un unboxing, lo he dicho en inglés porque estoy en Inglaterra, ¿sabes? Un desembalaje que lo haré en cuanto acabe de grabar este vídeo. Perdón, que todavía me queda un poquito de carraspera del resfriado que me he pillado en las navidades. Y haré el unboxing, lo he vuelto a decir en inglés, estoy en Inglaterra. Haré el desembalaje ahí al otro lado del camión. Y a ver cómo funciona eso, esas tomas y demás. Porque sí es cierto que si habéis visto el otro desembalaje a distancia, que se llama, de la cámara de acción que compré, la verdad que ha sido un pequeño chasco, ¿vale? La tengo en casa porque a la hora de colocarla en varios sitios tiene que ir con su cajita de sumergible, ¿no? Donde la metes para meterte en el agua, y eso quita mucho audio al micro. Y las pruebas que he hecho ha salido patata. O sea, digo, jolín, me gasto un dinero en esto y ahora resulta que ¿se puede poner sin la cajita? Sí,
pero tienes que hacer unos inventos terribles por aquí, ¿vale? Terribles de darle vueltas con una cinta aislante, por ejemplo, para que esté ahí tiesa. Entonces, bueno, la tengo ahí apartada en casa y he adquirido esto que está aquí detrás. Eso, que es un poco más manejable. Creo que se pueden poner en más sitios y teóricamente pues son 45 minutos de autonomía, tal, pero bueno, eso ya lo veremos en el desembalaje, ¿vale? Y esa es la otra novedad, los tiros de cámara para poder ver las maniobras, a ver cómo se hacen y demás. Y bueno, creo que ahora sí que sí, está todo. 15 minutos de vídeo para explicaros las nuevas novedades y bueno, el mini resumen del 2022. Os pido mucha colaboración en el canal, no os cortéis, comentad, compartid los vídeos, ¿vale? Oye, ¿has visto este canal? Yo qué sé, porque a cuanta más gente lleguemos, mucho mejor, ¿no? Sí es cierto que ha habido un pequeño estancamiento en el 22 de suscriptores al canal, entonces ahí me llevé yo un poco del plof, ¿no? Digo, jolín, paro y me pongo a grabar y paro y hago esto y al final no crezco, no digo, llega hasta ciertos lugares, pero de ahí ya no pasa, ¿no? Hasta cierto público y de ahí ya no pasa. Yo quiero que pase un poquito más porque es un poco divulgativo, ¿no? Este canal y me gustaría pues, que la gente fuese aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, bueno, me quedé un poquito así, pero bueno, ha habido un pequeño tirón de subida de suscriptores que me alegra y bueno, los 300 espartanos que os llamo a vosotros, a los que siempre estáis ahí, a los que siempre comentáis, a los que, bueno, a los que siempre estáis ahí. Ya sabéis quiénes sois, yo lo sé. Tendría que hacer una lista y decir tal. Bueno, y bueno, yo creo que ya está. Por ahora, porque yo ahora, cuando corte aquí, sacaré la camarita, la echaré un ojo y haremos el desembalaje, porque ya que hemos madrugado, por lo menos que aprovechemos el día. Y luego, pues, con un poco de suerte, porque aunque vienen nubes por ahí, detrás se ve despejado, a ver si puedo darme un paseíto por no estar encerrado en el camión todo el día. Así que nada más, recordad en los comentarios nombre de las dos secciones esas, si estáis de acuerdo con el número del teléfono y que se elimine la... Bueno, si hay una cosa, no hay otra. O sea, si hay teléfono, no hay Facebook, ¿vale? O sea, si estáis de acuerdo con el número de teléfono y que no se nos vaya de las manos. Y bueno, pues ya iremos viendo el tema de los nuevos planos y demás. Por supuesto, si tenéis algún tema que queráis que tratar, pues también lo podéis dejar en los comentarios. Y tenéis que tener en cuenta una cosa que es paciencia. Es decir, hay un comentario que he leído anoche, creo que fue, que me dice, oye, es que he visto este vídeo, uno de tacógrafo que creo que era, y me decía, a ver si puedes... Macho, no puedes volar más alto que te vas a estrellar. Una paloma. A ver si me puedes decir cómo se acula, ¿no? Que llevo unos meses y se me da mal y tal. Digo, bueno, a ver. Es difícil grabar. Espero que con la nueva cámara pueda grabarte un poco más o menos cómo se acula, pero eso es un poco relativo, ¿vale? Si ves este vídeo es un poco relativo. Creo que te contesté en los comentarios, porque cada uno lo hacemos de una manera, ¿vale? Lo importante es coger todo el espacio que tengas y no ser brusco con los movimientos del volante, ¿no? De nada te sirve girar 10 vueltas cuando con vuelta y media te vale. Entonces es práctica y poco a poco, sin ponerte nervioso. Si te tienes que bajar, te bajas, etcétera. ¿Vale? Así que nada más. No os lío más. Casi 20 minutos de vídeo para esto. Aquí tenéis a mi amiga, lo sé. Jeje. ¿Qué razón tiene? Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.